Muy bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el pensamiento estratégico de Michael Porter. Michael Porter plantea entonces que el pensamiento estratégico es definir qué no debemos hacer y por lo tanto definiendo qué no debemos hacer, en qué nos debemos concentrar, qué sí debemos hacer, eliminando qué no debemos hacer, cómo focalizarnos y cómo desarrollar una ventaja competitiva, una ventaja que realmente nos permita sobre los demás tener un diferenciador. Y es plantearnos qué debo desarrollar y cómo lo debo desarrollar. Entonces, vemos ahí que tomaremos durante este curso, este periodo de estas 2, 3 semanas, elementos de Michael Porter para hablar sobre el diamante competitivo, sobre las 5 fuerzas. Ya leímos las 5 fuerzas e hicimos unos análisis para comprender el mercado en esa segunda, creo que fue en la segunda semana de este curso. Ya entendimos que Michael Porter tiene una visión particular y nos muestra cosas que a primera luz eran como conocidas por nosotros, pero de la forma en la que las estructura en el artículo que publica en Harvard Business Review, nos permite detallar cosas que no estaban en la mira de comprensión de lo que era la tensión, la rivalidad en un mercado. Este señor nos escribe sobre diferentes temas y algo importante para contar sobre Michael Porter es que en 1992 estuvo en Colombia. La empresa de él se llama Monitor y nos dejó unos análisis muy interesantes sobre en qué podíamos focalizar o qué no debíamos tocar en Colombia y en qué nos deberíamos focalizar. Ese estudio está disponible, está en varias páginas del gobierno, mm, pero como que algunos municipios como Medellín lo comprendieron, fueron juiciosos. Hay otros que no. Hay otros que no entendieron qué fue lo que les dijeron allí. Cali en el año 2010 tomó rumbos para enfocarse hacia algunos clúster. Mm, Bogotá todavía está en la nebulosa en cuanto a disciplina. Barranquilla la comprendió también, ha desarrollado infraestructura, lo que en el informe se decía, probablemente no quedó explícito, pero lo que decía este informe es que Colombia debería trasladar su capital hacia la costa, Barranquilla debería ser la capital de Colombia, eh, y fomentar una capacidad de comercio cerca de los puertos, una comprensión del país descentralizada. Pero bueno, hay unos sectores donde nos dijo, no continúen allí, ustedes no tienen que hacer, no tienen que meterse en ciertos sectores, porque desde 1992-93 ya se sabía que venía para el mundo en competitividad, en desarrollo tecnológico desde Alemania, desde Francia, desde Estados Unidos, desde Israel. Ya habían unas proyecciones muy claras sobre la fortaleza que había en China, sobre la fortaleza que habían en los tigres asiáticos. Ya en ese momento, Corea del Sur, Taiwán, eh, Singapur y otras naciones del sureste asiático daban muestra de que empezaban a estructurar entrada del Daewoo, del Hyundai, que al principio había receptividad nula, pero que luego se dieron cuenta que definitivamente había calidad de producto. Nosotros no podíamos, el mismo Brasil tuvo que abandonar en parte cierta fortaleza que venía desarrollando en el sector metalmecánico, se concentró más en el sector aéreo, los Embraer están allí. Pero bueno, Michael Porter da luces y sirvió mucho para que entendiéramos cómo desarrollar a Adam Smith, la riqueza de las naciones, la ventaja competitiva de cada nación, coger la ventaja comparativa y desarrollar ventaja competitiva. Entonces, vamos un poco a entender la forma como Porter nos plantea aquí
lo que se denominan las estrategias genéricas. Existe un objetivo estratégico de la organización, queremos lograr algo y ese algo se tiene que lograr o por la vía de ser muy bueno en los costos, de hacer las cosas demasiado esbeltas, tipo Toyota, concentrarnos a tal punto que mejorar un proceso productivo en un segundo sea un gran logro, documentarlo todo y ser brillantes o tener los recursos suficientes para liderar costos en un, pero aunque esto no sería lo mejor para un país si estuviesen llenos de petróleo. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, digámoslo así, Rusia y Venezuela, los que siguen, pero lideran algo que es un recurso finito, que se va a acabar. Pero aquí se refiere es a ese liderazgo en costos en la parte de procesos, no en la parte de recibir un subsidio de la tierra o de un bien duty, de una materia prima. Y el asunto es, debemos elegir o liderar en costos, ser excelentemente buenos en lo que hacemos, brillantes en la documentación y en el know-how del proceso, o buscar la diferenciación. O sea, buscar la ventaja estratégica por el lado de la diferenciación o el costo, la productividad. Y definir si nos vamos a concentrar en un segmento o le vamos a apuntar a todos, que esto es lo menos recomendado. Lo menos recomendado es creer que le vamos a apuntar a todos los públicos cuando más que nunca hoy en día es claramente diferenciado el sector. Ya la adolescencia no es una. Uno tiene que definir un sector específico de adolescentes para llegar con un producto, de jóvenes para llegar con ciertos productos o servicios, de adultos. No es un solo adulto el que cumplió la mayoría de edad y ya no, hay diferentes segmentos. Entonces, es elegir su objetivo estratégico y enfocarse en un segmento, bien sea liderando en los costos por su alta productividad, su alta capacidad, su know-how o su capacidad de ser distinto, de ser diferente, exclusividad, que sea percibida por ese público. Y aquí es donde está la magia. Pero estas son las estrategias genéricas, o sea, ser diferente y enfocarse en un segmento. Esta es la magia. Pero aquí también hay magia. Ser no diferente, ser líder en costos, ser el más barato y enfocarme en un público que me compra ese producto. Esto tiene un problema y es que como el eje es tecnológico, siempre voy a ser alcanzable por otro. Lo que produzca, lo que desarrolle, siempre va a ser superable por otro. En diferenciación probablemente no. Me compitan y otros serán diferentes y eso me lleva a fácilmente enfocar una variación en mi modelo y no va a ser tan costosa la implementación. Aquí probablemente sí. Pero aquí hay infraestructura suficiente, aunque precisamente Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda tuvieron que decir, por más que éramos buenos, brillantes en esto, China llegó y nos pulverizó. Primero Japón pulverizó el sector tecnológico, los relojes, los carros, la parte de sonido con Sony y otras empresas, la parte de los vehículos, y se volvió buenísima, líder en costos. Todo lo que sabían hacer los otros lo supo hacer Japón. Y al principio pasaba como con China. Ah, esos productos de Japón. Yo me acuerdo cuando en el año 98 que estábamos terminando el bachillerato decía uno, ah, no, yo 88. Ah, no, te compraron una camiseta china era lo peor, o sea, la marca Gato. Pero hoy en día, cuando se da uno cuenta, ¿qué es Arturo Calle marca Made in China? No sé qué, Made in China, las medias Made in China, el bolso Made in China, y todo de buena calidad. Nos superaron al resto del mundo. Entonces, ahí es donde viene.
el enfoque hacia la diferenciación. Esa sería como la recomendación dentro del esquema de las 4 posibilidades que da el enfoque de las estrategias genéricas. En esencia, lo que resume el modelo de Michael Porter para hacer una planeación estratégica y llegar al Balance Scorecard es hacer siempre un análisis general del entorno, un análisis global, un análisis que implique lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental, lo legal, un diamante competitivo donde se analice ya la región, donde se analicen ciertas condiciones que tienen que ver con los factores de producción, la disposición de capital, la capacidad intelectual de la mano de obra, porque hoy en día ya no se busca una mano de obra tan básica. Hoy en día se busca bilingüismo, hoy en día se busca interpretación, o sea, los procesos productivos se van sofisticando. Es importante entender también, entonces, en esos 5 fuerzas del mercado o en ese diamante competitivo, entender la las condiciones de la demanda, la población, cómo evoluciona la población en las 5 fuerzas, la capacidad de poder que tenga el mercado, el demandante, el cliente, también el proveedor, hasta donde hay unos oligopolios que me pueden limitar, hacer el modelo de las 7 S de McKinsey también, entendernos estratégicamente cómo nos situamos en un entorno competitivo. Luego, realizar un análisis interno, hacer un benchmark, identificar unos procesos que son homólogos a los míos, pero que son brillantes, mejores, que pueden ser de empresas nacionales o de empresas que no operen acá, porque hoy en día tenemos acceso a mucha documentación de procesos excelentes, brillantes, de logística, de producción y conocer ese proceso para hacer mediciones realmente comparativas, mirar a ver cómo puedo yo llegar a ser tan eficiente a esa compañía, cercano a esa compañía. Eso es el benchmark, o sea, hacer un análisis de qué tan buenos somos comparados con otros, no decir yo soy bueno porque es que nosotros somos personas muy amables. Nuestro valor es la amabilidad, pero hemos medido amabilidad en otras compañías del mismo sector o de sectores distintos donde realmente se exija criterios o donde se valore la amabilidad con criterios. Luego de hacer ese análisis del entorno y ese análisis interno, aquí se detectan amenazas y oportunidades y aquí se detectan fortalezas y debilidades. Y es ahí cuando realmente hacemos una DOFA o una matriz SWOT, porque es que el problema es que aquí en Colombia se inventaron muchas empresas que la DOFA se hace con ideas que se le vienen a la cabeza a uno en una reunión, no con estudios realmente rigurosos, no con análisis académicos documentados, con fortaleza técnica proveniente del dato, no. Usted se sienta acá con la gente y traen un invitado que habla muy bonito y todo el mundo se inspira. Pensemos en el futuro de nuestra compañía, y entonces ya hacen la DOFA en una media tarde y luego consideran que ya pueden hacer unos objetivos estratégicos. Y es ahí donde está un grave vacío y por eso ese capítulo que están leyendo ustedes, vamos a ver qué nos dan los modelos que aparecen allí, Steiner, Drucker, y yo creo que lo que nos dice Alberto Chavenato tiene sus cuestiones que no concatenan. Por eso surge Balance Scorecard. Entonces, lo que quiero es que terminen de leer allá y luego hablaremos de cómo se hace un análisis más riguroso. Vamos avanzando en la planeación estratégica. Estos eran unos apartes que teníamos unas reflexiones para ambientar la lectura del capítulo.